Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Soy Paco Sea y esta es la información. Comenzamos con la historia de la familia Peña, que se fue de excursión a las grutas de Chichicazapan, en Cuetzalan, Puebla, pero se quedaron atrapados debido a las intensas lluvias. Eran 6 integrantes más el guía. Uno de ellos, identificado como Agustín, pudo salir y buscó ayuda, por lo que Protección Civil inició el rescate, logrando que 3 miembros de la familia salieran con vida. Sin embargo, fue localizado el cuerpo sin vida de un cuarto integrante identificado como Gerardo, de 31 años. Imagen Noticias pudo platicar con el coordinador de Protección Civil, Bernabé López Santos, quien ha sido testigo de estas labores. Estas personas, ya encontrándose al interior, pues tuvieron la presencia de el incremento de agua, y obviamente al ver esto, 3 personas que todavía no cruzaban el arroyo que te menciono, que estaban del lado por donde ingresaron, alcanzaron a salir, que es el guía y 2 personas más. La búsqueda fue interrumpida la noche de este miércoles, pero se espera que el día de hoy continúe. Pues ya de nuevo. Pues bueno, las fuertes lluvias que se registraron el día de ayer en la Ciudad de México dejaron más de 21 millones de metros cúbicos de agua. Esto lo informó la Secretaría de Gestión Integral del Agua. Las precipitaciones más intensas se dieron en las alcaldías Gustavo Amadero, Benito Juárez y Azcapotzalco. Para atender las afectaciones se desplegaron 115 trabajadores y 41 equipos especializados. Las brigadas continúan atendiendo encharcamientos en al menos 7 alcaldías. Una vez más se inundó la estación del Metro San Lázaro. Usuarios de redes sociales captaron estas imágenes que muestran al personal de limpieza tratando de retirar el agua de la estación. Al respecto, la cuenta oficial del metro señaló que la zona de taquillas estaba libre de agua. De igual manera, la acumulación de la misma se originó por el ingreso de escurrimientos provenientes del paradero, además de que el servicio de trenes en la línea B operaba con marcha de seguridad por la lluvia. Las intensas lluvias también provocaron afectaciones en la Cámara de Diputados. La Secretaría General informó que el basamento del recinto se inundó debido al ingreso de agua por las rampas de acceso derivado de un desnivel con drenaje en la zona. El incidente fue reportado a la Alcaldía Venustiano Carranza para realizar trabajos de desasolve. Las fuertes lluvias registradas en Veracruz también provocaron un socavón de aproximadamente 50 metros en un desarrollo en donde se construyen las viviendas para el bienestar. El hundimiento dañó banquetas, calles e infraestructura de servicio, aunque no se reportaron personas lesionadas. Esto lo informó Protección Civil Municipal. Vecinos de la zona aseguran que las obras han modificado el flujo del agua de lluvia, provocando inundaciones y deslaves que antes no ocurrían en sus viviendas. Mire, más preguntas siguen surgiendo sobre el caso de Ismael El Mayo Zambada y la posible participación de agencias de los Estados Unidos en su captura y traslado. La Fiscalía General de la República, a través de Ernestina Godoy, su titular, acusó que el FBI entregó datos falsos e imprecisos, cuestionando incluso la versión que en su momento dio el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre el arresto. Los detalles de esta posible fisura entre los gobiernos se los vamos a platicar más adelante, pero esto fue lo que dijo. Todo apunta a que estaríamos de cara a 3 situaciones graves. Una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense, lo cual significa una transgresión al principio angular de la buena fe en las relaciones diplomáticas previsto en diversos tratados internacionales. Vamos a los dineros. Banco Multiva presenta. La presidenta Sheinbaum afirmó que la economía mexicana se encuentra fuerte y estable. Destacó que México se mantiene como el principal socio comercial de Estados Unidos y lidera en la OCDE con los mayores incrementos salariales y la segunda tasa de desempleo más baja. En junio de 2026 se alcanzó un récord histórico de empleos formales, mientras la inflación bajó al 3.6%.
En tanto, el Fondo Monetario Internacional recortó su pronóstico de crecimiento económico para México, reduciendo la estimación del PIB de 1.6 a 1.2% para 2026. El organismo advirtió que la incertidumbre seguirá frenando la actividad económica del país y también ajustó a la baja la previsión para 2027, situándola en 1.9%. Con esto, el crecimiento de México se ubicaría por debajo del promedio de América Latina y del mundo. Entre enero y mayo, el gasto público en educación en México reportó un incremento histórico del 21% anual, alcanzando más de 504,000 millones de pesos. La Secretaría de Hacienda detalló que es el mayor avance en este rubro desde 2007, impulsando por una ejecución más rápida de nóminas y transferencias. Sin embargo, analistas advierten que, como proporción del PIB, el presupuesto educativo sigue por debajo de las recomendaciones internacionales. Banco Multiva presentó. Bien, el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó un récord histórico para un mes de junio con 22,779,000 empleos formales, de los cuales casi el 87% son permanentes. En lo que va del año se han creado más de 262,000 plazas impulsadas principalmente por los sectores de transporte, extractivo y de servicios. Además, el salario base de cotización promedio alcanzó una de sus cifras más altas en la historia, situándose en 669 pesos diarios, destacando el crecimiento laboral en el Estado de México, la capital del país y Baja California. Vamos a otro tema y vean la forma violenta como reaccionaron 3 hombres luego de que fueron bajados de un avión. Los hechos ocurrieron en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los sujetos atacaron al personal de tierra luego de que el piloto ordenó que los bajaran debido a que iban en estado de ebriedad y provocaron daños dentro de la nave. Uno de ellos, el más agresivo, otro sometido por algunas personas y el tercero es retirado del área. Pero cuando parecía que todo termina, los jóvenes reinician la agresión. Supuestamente uno de los agresores es estudiante de la carrera de piloto. El aeropuerto informó que fueron presentados ante el juzgado cívico. Los borrachales son muy machos, hijos de eso. Ay, Dios mío, ey. Ay, Dios mío. ¿Qué? ¿Le pegó a la mujer? ¿Le pegó? Está escupiendo, le escupió. Lamentable, de verdad, que se comporten como neandertales. Señor Roberto López Olvera. Robert, buenos días. Querido Paco, buenos días. Yo por eso mejor no viajo, querido Paquito. Buenos días a todos. Mejor México podría recibir nuevamente un torneo de tenis internacional. Sí, y es que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que existe interés para presentar una candidatura con el objetivo de que el país sea sede única, escuche usted bien, del Mundial de Clubes del 2029. La propuesta será analizada junto con la Federación Mexicana de Fútbol y contempla los beneficios que podría generar en materia económica, turística y de estructura. Nos vamos a enlazar con mi compañero Ricardo Vitela. Está en la colonia Isidro Favela, en la alcaldía de Tlalpan. Un incendio. Adelante, Ricardo. Gracias, Paco. Exactamente es la calle 1 Norte y 2 Poniente, donde en la parte superior de esta vivienda, en un cuarto, comentan que estaban cocinando, pero se les salió de las manos el aceite y esto cayó en la flama de la estufa y se originó prácticamente un ligero incendio, que afortunadamente no hay personas lesionadas y los bomberos de la estación de Tlalpan llegaron rápidamente, hasta unos cuantos minutos, para poder ya ayudar a controlar este incendio. Lo único que se quemó pues es parte de unos anuncios, plástico, la parte del techo que es de asbesto se quemó y no hay lesionados. Ya están en remoción y enfriamiento únicamente los bomberos, ya próximos a concluir este incidente. Y bueno, son calles locales, Paco, no afecta mucho a la vialidad. También se encuentran policías de la alcaldía de Tlalpan tomando conocimiento de estos hechos aquí en la zona sur de la Ciudad de México. Espantó a los vecinos porque en algún momento se vio la columna de humo negro, pero ya está controlado totalmente este incendio aquí en la colonia Isidro Favela en Tlalpan. Muy bien, te agradezco mucho tu reporte. Gracias, mi querido Ricardo. Un abrazo, mi Paco. Buen día. Un abrazo de regreso. Raúl Flores Martínez está con nosotros y las historias que dejaron de contarse. Raúl, buenos días.
¿Qué tal, mi querido Paco? Muy buenos días y buenos días al auditorio. 1934, Colonia Escandón, en el área de Tacubaya, dio inicio a lo que es un homicidio donde la prensa bautizó al Chacal de Tacubaya, pero son historias que dejaron de contarse. En 1934, la zona de Tacubaya, una de las más emblemáticas de la Ciudad de México, quedó marcada por un triple homicidio que conmocionó a la opinión pública. El caso colocó en el centro de la nota roja a Santiago Rodríguez Silva, de 28 años, un peluquero y exsoldado bautizado por la prensa nacional de la época como el Chacal de Tacubaya. Rodríguez Silva fue identificado como el responsable del asesinato de 3 mujeres dentro de la peluquería La Flor de Oaxaca, ubicada en el número 80 de la Colonia Escandón, en la Ciudad de México, donde vivía la familia Heredia Castañeda. Ahí trabajaba Santiago Rodríguez Silva, un hombre que había llegado en busca de oficio, techo y una oportunidad. Sin embargo, la noche del domingo 22 de abril, la rutina de la casa se rompió de manera brutal y el lugar quedó convertido en escenario de una tragedia. David Heredia había salido a cumplir su turno como velador. En la vivienda permanecieron 3 mujeres, doña Juana, María Estela y Teresa Pulido. También estaba Santiago. De acuerdo con las versiones recabadas en su momento por la prensa nacional, Rodríguez Silva bebía mezcal y, dominado por los celos, inició una discusión con María Estela. Los reclamos subieron de tono, los gritos alertaron a las demás mujeres y cuando intentaron intervenir, la tensión terminó por desbordarse. La escena terminó en una violencia extrema. Las 3 mujeres fueron atacadas en repetidas ocasiones. Después, Rodríguez se lavó la sangre, cambió de ropa y escapó hacia Tlalnepantla, donde abordó un tren con destino a Guanajuato. Horas más tarde, David Heredia regresó al domicilio y encontró el horror. Su madre, su hermana y su pareja habían sido asesinadas. La policía inició la búsqueda, la prensa también. En León, Guanajuato, el detective José Rentería recorrió peluquerías hasta encontrar una pista en el Buen Tono. Ahí reconoció al sospechoso. Rodríguez fue detenido en la zona conocida como Los Tinacos y trasladado de regreso a la Ciudad de México. Su llegada desató la furia popular. La gente intentó agredirlo. David Heredia pedía justicia. Los periódicos ya le habían puesto el nombre El Chacal de Tacubaya. Días después, durante la reconstrucción de los hechos en Patriotismo 80, las autoridades aseguraron que Santiago Rodríguez intentó escapar. Los agentes dispararon sus armas. El Chacal de Tacubaya cayó muerto en el mismo lugar donde había cometido el triple homicidio. Hay que destacar algo muy importante, Paco, que todavía no hay claridad en estos homicidios debido a que en la reconstrucción casualmente se quería escapar el Chacal de Tacubaya y fue donde los policías disparan su arma, donde le aplican la llamada ley fuga de los 1920 y en ese momento es matar precisamente a los delincuentes antes de haberlos encarcelado. Paco, esas son las historias de este día. Te lo agradezco mucho, muy interesante sin duda. Gracias, mi querido Raúl. Buenos días. Buenos días. Y mire, más de 20 conejos fueron rescatados de la Escuela Superior de Medicina del Poli, del Instituto Politécnico Nacional, en donde iban a ser asesinados durante las prácticas de los alumnos a quienes les exigen experimentar con animales. Ya se encuentran en un refugio y esta es la historia. Los conejos inmediatamente se adaptaron. Al momento de que llegaron, pues empezaron a inspeccionar de en dónde estoy, qué es esto, qué es la tierra, qué es el pasto. Empezaron a sentir pues, el cambio, ¿no? A sentir que estaban pues vivos. De la condena de muerte al paraíso. Este santuario es el nuevo hogar de 23 conejos que estaban designados para prácticas quirúrgicas en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, que se ubica en la Ciudad de México. Ahí, los alumnos del 9º semestre de la carrera de médico cirujano se les exige hacer prácticas con los animales mientras están vivos, experimentar con ellos y luego desechar sus cuerpos para probar algunas materias. Se les abre
se les extrae un órgano vital para ellos, el vaso, se les lastima también la tráquea y finalmente es para practicar suturas, para practicar cómo cerrarlos y luego matarlos y tirarlos a la basura. El viernes, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial los reubicó en este sitio porque el colectivo UNAM Sin Violencia Animal denunció que la institución pretendía sacrificarlos tras suspenderse las clases a causa del paro de actividades que convocó la comunidad estudiantil a finales de mayo. Iban a ser innecesaria e inútilmente asesinados y tirados a la basura. Inicialmente, el Politécnico dijo en este comunicado del 11 de junio que los conejos ya habían sido sacrificados a causa del paro de actividades que provocó la suspensión de clases. Pero 4 días después, la Escuela Superior de Medicina aclaró que los conejos aún seguían bajo su resguardo, es decir, vivos. Ellos al final dijeron 23, pero en el mensaje inicial que yo tenía decían 34. El manejo de animales de laboratorio y experimentación científica es legal en México, pero está estrictamente regulado por 2 normas federales y la Ley de Protección de Animales de la Ciudad de México para el caso del Politécnico. Experimentamos en ellos para aprender y entender o adquirir nueva educación o nuevos conocimientos. Es lamentablemente exigido en muchas de estas instituciones, de hecho distintos estudiantes, no solo en México, también en otros países de nuestra región, son de cierta forma amedrentados de que si no cumplen con estas prácticas no pueden terminar el curso de su carrera. Cuando yo cursé cirugía, la opción fue o haces la práctica o renuncias al porcentaje de calificación, que personalmente repercutió demasiado emocionalmente cuando realmente no tiene ninguna relevancia académica. Por ahora, el futuro de los 23 conejos que iban a ser sacrificados quedó bajo el resguardo del santuario Slady, el cual rescató a decenas de conejos de un laboratorio que colapsó durante el terremoto de 2017 que sacudió a la capital. Aquí pueden hacer sus madrigueras, aquí pueden rascar la tierra, pueden comer pasto. Estamos iniciando una nueva historia en este santuario, con esta llegada de estos conejos. Que podamos conversar con las autoridades de estas universidades y plantearles que el futuro de la ciencia está en aquella que es libre de crueldad. Si esto no cambia de forma drástica, el próximo semestre van a ser otros conejos los que serán asesinados. Y esto tiene que parar ya en todas las universidades. FGR acusa bloqueos del FBI en indagatoria sobre el secuestro de El Mayo. Un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense. Hallan sin vida a uno de los 4 familiares atrapados en la cueva de Cuetzalan, Puebla. Claman ayuda mujeres y niños atrapados por balaceras en la Sierra de Guerrero. Estamos aventando bombas en la clínica donde estamos refugiadas. Nos están dañando la casa. Hay niños. Queremos ayuda del gobierno. Por favor, ayúdenos, estamos solas. Rescatan a 23 conejos que iban a ser sacrificados en el IPN. Iban a ser innecesaria e inútilmente asesinados y tirados a la basura. Periodista argentino se disculpa por comentarios contra mexicanos. No fue un comentario xenófobo, no fue un mensaje de odio. Estábamos hablando de fútbol. Bueno, pues el caso de Ismael El Mayo Zambada suma un nuevo capítulo que deja más dudas que respuestas. Casi 2 años han pasado desde que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López y detenido en los Estados Unidos, pero las cosas siguen sin quedar claras. Ayer la Fiscalía General de la República, a través de Ernestina Godoy, su titular, acusó violaciones graves de los Estados Unidos por una posible operación en suelo mexicano. Aseguró que el FBI entregó datos falsos e insuficientes, además de señalar al ex embajador estadounidense Ken Salazar por no haber dado información verídica sobre la detención. Todo apunta a que estaríamos de cara a 3 situaciones graves. Una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense. De confirmarse que el ex embajador Ken Salazar sí mintió sobre la participación de agencias estadounidenses en la captura del Mayo, no enfrentaría cargos penales, pero sí se tomaría como una violación al derecho internacional.
Las consecuencias, sí debo precisar esto, no son necesariamente penales. Y no lo son, número uno, porque los embajadores, en el desempeño de su representación diplomática, gozan de lo que se conoce como la inmunidad diplomática internacional. A estas acusaciones de la Fiscalía General de la República contestó Ken Salazar, asegurando que no mintió sobre la información que dio sobre el arresto del Mayo y Joaquín Guzmán López. Insistió en que en su momento se comunicó con el gobierno de México para aclarar que ni el avión ni el piloto usados para el traslado del capo a Texas eran suyos, tampoco la operación para el arresto, resaltando que la verdad es la verdad. Ahora, ¿qué se sabe sobre el piloto que trasladó a El Mayo? La Fiscalía dijo que fue identificado como Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias Hondo, piloto de confianza de los Chapitos, quien lo mandaron a México, lo regresaron a México y fue detenido aquí en México. Antes de eso siguió delinquiendo y después lo mandaron otra vez a los Estados Unidos. Pues si teníamos al piloto, ¿por qué no le habremos preguntado, oiga? ¿No? Aquí lo teníamos, ¿no? Y en lugar de estar con tantos dimes y diretes, no lo podían sentar y decirle, oye maestro, ¿con quién trabajabas? ¿Quién te pagó? ¿Quién estaba en el avión? ¿Venía algún agente del FBI? No, lo regresamos, pero ahorita estamos echándole la culpa al embajador, que si mintió o no mintió, a mí me parece que es verdaderamente poco importante, pues porque va a proteger a su gobierno, ¿no? Era embajador de Estados Unidos, no funcionario de México. Obviamente, si hubo también algún tipo de agente, lo va a negar siempre y toda la vida y lo seguirá negando, ¿no? Pero bueno, aquí nos gusta hacernos la vida de cuadritos. El piloto fue deportado, siguió operando, cometiendo delitos en México, es la información que consta. Fue detenido por portación de armas y fue entregado con base en la Ley de Seguridad Nacional al gobierno de Estados Unidos. Otro tema que surgió en la conferencia de la FGR fue el avance de las investigaciones en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y las otras 9 personas acusadas por Estados Unidos de narcotráfico. Aclararon que el gobierno de Estados Unidos sigue sin presentar pruebas para poder proceder. Con base en lo señalado en esta solicitud, ¿sí? No ha habido pruebas concretamente para responder en el sentido del parámetro probatorio mínimo que requiere el derecho mexicano, como se ha explicado ya en su momento. Ha sido y está siendo exhaustiva la investigación. Ayer le informamos que la Secretaría de Relaciones Exteriores había reservado por 5 años las comunicaciones con Washington sobre las solicitudes de detención de Rocha y los otros 9 implicados. La Cancillería puso freno y revirtió la medida, informando que transparentará los documentos, pero seguirá manteniendo bajo reserva las notas diplomáticas de los expedientes judiciales. El Cártel Jalisco Nueva Generación ya tiene un nuevo líder. Hablamos de Juan Carlos Valencia González, alias el 03, identificado por parte del gobierno de los Estados Unidos como la figura al frente de la organización criminal tras la muerte de Nemesio Ceguera el Mencho. Juan Carlos es hijastro del Mencho e hijo de Rosalinda González. Las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de hasta $5 millones por información que lleve a su captura. Ya que hablamos de narcotraficantes, fue abatido Cristian Guadalupe Pérez, alias el Texas o el 01, jefe de Plaza de los Chapitos en Culiacán y uno de los coordinadores de la ofensiva en contra de los Mayos en Sinaloa. Elementos del ejército realizaron un operativo en una torre de condominios ubicada en el sector Humaya, en donde fueron detenidos otros 4 hombres que intentaron huir en 2 autos que fueron asegurados, al igual que el inmueble, 100 dosis de cocaína, armas y equipo táctico. Cambiamos de tema. Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex, quedó en prisión preventiva justificada por violencia familiar y vicaria en contra de su esposa María Felicia Jiménez, ante un riesgo de fuga y posibles actos que pudieran obstaculizar el proceso judicial. Durante la audiencia, la Fiscalía de Morelos acreditó una herida que le causó a su esposa con un bolígrafo y la agresión del 15 de marzo que se difundió en redes. Por ahora permanecerá en el penal de Atlacholoay, en Morelos. El próximo lunes se definirá si será vinculado a proceso. En medio de todo el revuelo que ha surgido por las agresiones de este imbécil, su defensa consideró que el caso ha sido sobredimensionado por los medios. Hágame el favor. Ya lo están magnificando ustedes y ya están, créanme, ese es el problema que estamos viviendo, ¿sí? La mediatización. O sea, el linchamiento mediático. El linchamiento mediático, claro, lo están sentenciando sin previo juicio.
y como sociedad nos estamos perdiendo en la objetividad, ¿sí? Nos estamos dejando manipular por el efecto de las redes sociales y lo mediático. En otros asuntos, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó de la detención de un sujeto identificado como Ramiro, de 63 años, señalado como el presunto responsable del atropello en el que quedó sin vida una estudiante de preparatoria y otra joven resultó gravemente herida. La captura se realizó en el municipio de Santa Catarina. Se le acusa de homicidio culposo y abandono de persona. Fue trasladado a un centro de reinserción social, en donde va a permanecer mientras un juez determina su situación jurídica. Y en Ecatepec, en el Estado de México, las autoridades están buscando al conductor que atropelló a una comerciante. Ya lo tienen identificado. Eran las 7 de la mañana con 13 minutos del lunes, cuando este vehículo rojo impactó contra Cristina, una vendedora de café en Santa Clara, Cuatitla, Ecatepec. En vez de detenerse, se echó en reversa y huyó del lugar. Salimos corriendo después de que escuchamos el impacto. A la señora la ayudamos a subirse a la banqueta y pues primero que nada pues vimos si estaba bien y le prestamos un teléfono para que pues pudiera comunicarse con sus familiares. Ya de ahí se escuchó fuerte y la señora pues sí salió como disparada. Un señor vino rápido a pedirnos una pluma para que anotara las placas, bueno, lo que se acordaba. Estas son las placas que anotaron. Y aunque hubo vecinos y comerciantes que fueron tras el coche, no lo encontraron. Por ahora, Cristina se recupera. Ahorita está en cama, pero gracias a Dios no le pasó nada fuerte, está bien. Nos dijeron que tenía un dolor en la espalda y en las piernas, porque fue ahí donde recibió el golpe. Está prófugo. Sabemos que está aquí en el municipio de Ecatepec, de acuerdo a lo que los propios vecinos nos han comentado, que regularmente frecuenta algunas barberías, que en las próximas horas vamos a capturarlo y presentarlo ante la autoridad. Locatarios en la zona dijeron que en esa calle hay choques constantes, como este, en el que se encontraron dos motos. O este otro, en el que un auto chocó contra un poste y provocó que se fuera la luz. Pobladores de la comunidad La Cumbre en Chiapas encontraron los cuerpos de 8 personas, 2 mujeres y 6 hombres, todos con señales de tortura y con cartulinas, al parecer hechas por el crimen organizado. La Fiscalía General del Estado informó que inició una carpeta de investigación y un grupo multidisciplinario se encuentra realizando las diligencias y actos de investigación correspondientes a fin de esclarecer estos hechos y dar con los responsables. Nos vamos hasta Coyuca de Catalán, en Guerrero, en donde los pobladores denunciaron que están recibiendo ataques con drones del grupo criminal identificado como la Familia Michoacana. Aseguran que se quieren apoderar de sus recursos naturales. Hoy, 8 de julio del 2026, nos atacaron a todos. A las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana empezaron. Hay heridos. Pedimos ayuda, por favor. Hay heridos, se nos están metiendo en nuestra comunidad. Por favor, ayúdenos. Habitantes del ejido Guajes de Ayala, enclavada en la zona serrana del municipio de Coyuca de Catalán, denunciaron que el grupo criminal de la Familia Michoacana inició ataques directos con drones y hombres armados. Desde hace 20 días, pobladores del ejido han denunciado el riesgo de ataques armados de la Familia Michoacana, grupo criminal que, aseguran, pretenden apoderarse de los recursos naturales del ejido. Yo no voy a desplazarme, yo aquí nací, y no voy a desplazarme para darle el gusto al crimen organizado que venga y tome posesión de lugares tan bonitos en Guajes de Ayala. Ahorita estos güeyes ahí están. Y yo he subido las pruebas, me les he acercado con dron a grabarlos, son unas lagartijas que no me esperan. Se tiran a perder cuando lo ven. Los habitantes difundieron videos en los que se escuchan disparos cerca de las casas en los poblados pertenecientes al ejido. Mujeres y niños se resguardaron en una clínica y desde ahí lanzaron llamados de auxilio. No permitan que terminen con nosotros. Aquí estamos con nuestros hijos refugiados. Auxilio, por favor.
en las casas, los niños, las mujeres, estamos solas. ¡Nos están matando a nuestros maridos, señores! ¡Ayúdenos! En respuesta, el gobierno estatal desplegó fuerzas de seguridad en el ejido y aseguró que en operativos anteriores no detectó la presencia de sujetos armados. Gracias, señor López Olvera. Mire, vamos hasta Guadalajara con Israel Orozco, que nos tiene la actualización sobre un incendio de pipas en El Salto. Adelante, Israel. Mi querido Paco, buenos días. La actualización de este tema es que ya pesa más de que sí podría haber huachicol. Y al menos algunos reportes de vehículos con reporte de robo. A continuación, parte de esta nota. Posible actividad de huachicol es la que salió al descubierto tras el incendio en la pensión de vehículos en El Salto, Jalisco. Luego de varias horas para combatir el fuego, las autoridades revelaron el hallazgo de 4 pipas, una de ellas con reporte de robo, además de otros 6 autotanques que de manera preliminar contenían combustible en su interior. Se encuentra personal de nuestra dependencia apoyando a Fiscalía del Estado y Fiscalía General de la República, donde están haciendo la incautación ya de los tractocamiones, así como de los autotanques que fueron siniestrados. Van a tomar la diligencia correspondiente. Estamos elaborando en conjunto para evitar algún accidente o un riesgo. El Ayuntamiento de El Salto informó que el inmueble operaba sin licencia municipal para el almacenamiento de hidrocarburos y presentaba diversas irregularidades administrativas, por lo que fue clausurado de manera inmediata. Hasta el momento, ninguna persona se ha presentado para acreditar la propiedad o responsabilidad del predio. El 14 de marzo de 2024, la Fiscalía General de la República aseguró 214.625 litros de combustible durante un cateo en la colonia San José del Verde, a escasa distancia del sitio donde ocurrió este incendio. La investigación inició tras una denuncia anónima sobre el ingreso constante de pipas sin placas y el presunto almacenamiento ilícito de hidrocarburos. Y bueno, y esa es parte de la información. Estaremos pendientes de lo que vaya trascendiendo, sobre todo si hay o no detenidos y más aseguramientos de vehículos con reporte de robo y que contengan, en este caso también, combustible de dudosa procedencia, Paco. Muy bien, Israel, te agradezco mucho este reporte. Gracias. Pendientes, abrazo, buen día. Gracias. Vamos a hacer una pausa al regresar. Nuestra mesa política de los jueves. Ya volvemos, así que no se vayan. Pues bueno, le damos la bienvenida, por supuesto, a nuestros integrantes de la mesa política. Damián Cepeda. Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paco? Qué gusto en saludarte, a mis compañeros. Igualmente, buenos días a todos. Cuauhtémoc Ochoa, Miguel Ángel Mancera, don Mike. Buenos días. Pues bueno, a ver, un asunto paradójico. La inversión extranjera llega a niveles impensables en México, pero por el otro lado Toyota anuncia que se va a llevar la Tacoma y la va a empezar a hacer en los Estados Unidos. O sea, son dos cosas que son paradójicas, ¿no? Sí, mira, primero hay que ver que sea cierto lo de la inversión extranjera, y te lo digo por lo siguiente. No, suelen jugar con las cifras. ¿Qué pasa? La Secretaría de Economía hace un anuncio adelantado siempre y después llegan las cifras revisadas oficiales. Esto acaba de pasar. Por ejemplo, celebraban que hubo un crecimiento los primeros meses y cuando revisabas verdaderamente las cifras ajustadas, de hecho había habido una disminución. Y abiertamente salieron a decir que no. Entonces, yo siempre que veo eso digo, pues bueno, vamos a ver. Ojalá y así sea. ¿Cuál es lo irónico? Que si bien la inversión extranjera directa normalmente crece, y qué bueno que sea así, está haciéndolo por dos motivos. El primero es exclusivamente por reinversiones, es decir, la gran mayoría, pero cuando estoy hablando de la gran mayoría, estoy hablando 90%, o sea, muchísimo, es solamente el dinero que ya estaba que se reinvierte, que va creciendo a lo largo del tiempo, cuando si te vas años atrás, el porcentaje de nuevas inversiones era mucho mayor. Entonces hay que tener... Es lana que ya está en México, que se está volviendo a invertir. Qué bueno que no se vaya, ¿no? Se le está sumando un porcentaje más, pero hace apenas 10, 15 años
esos porcentajes eran mucho mayores de nuevas inversiones. Y segundo, por mucho en México, la inversión más importante no es la extranjera, pero por mucho, te estoy hablando 90-10, es la mexicana. Y en términos totales hay un dato del INEGI, que es el público, el oficial, que tenemos 19 de los últimos 20 meses cayendo la inversión fija bruta, que es la inversión que tenemos acá en México. Y si te agarras el semestre, te ves que lo traemos negativo. Entonces, nomás cuidado con los espejitos, pues, de querer vender la idea de que esa es la noticia más importante. Por mucho no. La inversión ha caído en México en los últimos meses y eso es una desgracia. Ahora, sí creo que el gobierno tiene que prestar atención a qué es lo que está pasando y por qué está cayendo esa inversión. Qué bueno que haya dado este dato preliminar, que se creció la inversión extranjera, pero en general sí está cayendo la inversión y es por la incertidumbre que se ha generado, por la reforma al Poder Judicial, por la incertidumbre del tratado y muchas otras faltas de trabajo que ha hecho el gobierno de Morena. Ahora, queda lógico, ¿no? O suena lógico que si vas a revisar el TEMEC cada año, pues a mí me va a costar trabajo decir voy a sacar lana de mi bolsa y voy a poner una inversión en México, ¿no? Mira, yo creo que algunas de las palabras que comenta Damián pues tienen algo de cierto, pero lo dice la ONU, ¿no? O sea, no lo dice el gobierno mexicano. Estamos dentro de las 10 economías con mayor inversión en el país, 41 mil millones de dólares. Así sea reinversión, habla de la certidumbre que existe hoy en México de la gente o de las empresas que vienen e invierten en nuestro país. Tú dices al inicio fue Toyota, ¿no? Pero bueno, Toyota tendrá razones a lo mejor. Se fue nada más la producción, una línea de producción. Sí, bueno, pero al final del día hoy, quien da las cifras y quien certifica esto es la ONU, no lo dice el gobierno mexicano. Y son cifras que son reales y mayor aumento del salario mínimo en términos reales desde 2018, que lo dice la OCDE. México es la segunda tasa de desempleo más baja en todos los países de la OCDE, que son países que son altamente generadores de desarrollo. Récord histórico en empleos formales, 22.8 millones de empleos. El salario de cotización más alto de la historia. El intercambio comercial de México-Estados Unidos alcanzó 839 mil millones de dólares. Es un récord histórico en exportaciones y la actividad económica alcanzó un nivel alto, ¿no? Entonces creo que son cifras importantes que claro que hay que cuidar y que hoy el gobierno mexicano da certidumbre a pesar de lo que dijo Damián de la reforma judicial. Hoy, así sea reinversión o no sea reinversión, hoy hay certidumbre de la economía en México. Sí es importante y me parece además no solo importante sino relevante analizar de dónde proviene la inversión y si son reinversiones o son inversiones nuevas. Y la parte que está contenida es la parte de las inversiones nuevas. Ahora con el TEMEC, que digamos, desde mi punto de vista, el TEMEC ya fue, o sea, ya no va a ser el TEMEC. Ahora van a ser revisiones a acuerdos que se van a estar sosteniendo o no. Esa es la diferencia. Sí, que eso sí te mete un ruido tremendo. Eso ¿no? pega a la certidumbre. A la certidumbre también pega la parte de la seguridad jurídica. Pero esta va a ser una especie de revisión, como las revisiones que hacía Estados Unidos a la seguridad, donde nos decía, tienes una palomita, ya revisé cómo vas en la seguridad, sí te voy a dar mi aval y vas a tener palomita. Estas revisiones anuales pues no van a permitir que se haga planeación de inversión de largo aliento. Eso es lo que me parece que va a haber en un futuro, cuando estas reinversiones no estén sostenidas, una contracción. ¿Qué tendríamos que buscar? Pues primero tenemos que buscar que estas revisiones anuales verdaderamente no vayan a ser contraproducentes, porque Trump ahora tiene el tratado donde se quería que no se tuviera el tratado. El tratado, cuando nosotros lo vimos en el Senado, cuando lo revisamos conjuntamente con Damián y otros compañeros y compañeras, se despolitizó. O sea, lo que dijimos es, era un asunto ya no comercial. Va a ser un asunto de empresarios y empresarias, un asunto comercial, México, Canadá, Estados Unidos. Pero ahora ya se volvió político otra vez, porque va a depender de que Estados Unidos palomee o no palomee acuerdos. Y eso lo coloca en una esfera política de revisión. Y ahora, también estamos ante un panorama de poco crecimiento económico, independientemente de eso. Eso también es algo complicado, ¿no?
Me llama mucho la atención que el gobierno y los voceros quieran hacer ver una realidad que no existe. Andamos en menos del 1%, 0.8% de crecimiento. Eso es lo más mediocre que puede existir. De hecho, el sexenio anterior fue el peor de los últimos 36 años en crecimiento económico. Les repito, la inversión está caída completamente. Estaba buscando exactamente el dato, traes 94% de reinversión. Al revés, con el primer sexenio, por ejemplo, del PAN... ¿Pero reinversión no es inversión? Sí, pero no es nueva inversión, es dinero que ya estaba en México. Es certidumbre, ¿no? Bueno, nomás déjame darte un dato. Llegamos a tener arriba del 40% de nueva inversión durante el primer sexenio de Acción Nacional. Entonces, sí necesitas generar las condiciones. ¿Esta nueva inversión qué porcentaje es? 7%. 7%. Sí, entonces, dices, qué bueno, pues, que se esté reinvirtiendo la lana. Es un dato importante, que no la saquen. No es tan fácil llevarte los fierros, ¿verdad? Una inversión que ya tienes. Pero de que hay una parálisis en el país, la hay. Y en el tema del tratado, pues sí es importante, hombre, dejen de minimizar. Acaba de pasar una noticia muy importante, negativa, que no se renovó por 16 años más el tratado. Yo no voy a decir mentiras. No lo ves como un tema político a noviembre. Déjame terminar la idea. Yo no voy a decir mentiras. No es que se haya cancelado. O sea, queda vigente por 10 años más, así estaba. Pero era un mensaje de certeza el que en esa fecha que se tenía programada se firmara por 16 años más. Hoy nos vamos a ir a una revisión año tras año que te genera incertidumbre. Me queda claro que es por política económica de Trump por un lado, pero también es por una crisis autogenerada. Es no combate al crimen organizado, es protección de políticos corruptos que salieron con el crimen, es salir a decir en la rueda de prensa como la de ayer, casi que viva Rocha Moya, pues. No, Rocha Moya es inocente. ¿De dónde? ¿De qué están hablando, carajo? O sea, necesitamos hacernos cargo de los problemas de México. Yo creo que hay que ser responsables también en los comentarios, ¿no, Damián? Yo insisto, no lo dice el gobierno mexicano, lo dice la OCDE. Este dato es de la Secretaría de Economía, de la Inversión Extranjera. Pero si quieres tú lo certifica la OCDE, ¿no? No, ese dato no. El de la OCDE es el del subempleo, el del desempleo. Todo lo que dijo ayer la presidenta. Sí, el de Inversión Extranjera es un dato de la Secretaría de Economía. Por eso, pero al final del día son datos que hoy existen y que así están. Tú puedes decir que son inventados, pero ahí están certificados. Yo te invito a que revises históricamente para años atrás cómo se ajusta y no tú hablas que en la siendo época de Fox y Calderón, en la época de Fox y Calderón el precio del petróleo estaba en $130 y no sé qué hicieron con ese ¿y qué tiene aumento. Que ver eso con inversión? Teníamos 3.4 millones de barriles diario, había dinero para invertir. Para poder hacer que las empresas productivas del gobierno... Ya bien proporción, mucha más inversión fue gastarse pública. El dinero en no sé qué otras cosas, cuando obras, deberían de haber invertido... En carreteras, en hospitales, en puentes, en puertos. ¿Quién era la gallina de los huevos de oro? Pemex, había que invertir en Pemex y lo que hicieron fue gastárselo en otros temas. 2-1 inversión sobre deuda. Pero bueno, termina tu comentario. Hoy el gobierno mexicano, la inversión del presupuesto tiene que ver con impuestos. Traes disminución de inversión de obra pública. Yo creo que es una discusión. Un déficit de inversión de obra pública uno de los más elevados, pero me parece que en todo caso el camino va a ser México, es en el mundo. ¿Cómo atraes inversión? O sea, si ya no tienes el TEMEC, ¿qué va a hacer ahora el gobierno? ¿Cuál será la estrategia? Y va a tener que pensar muy bien en cada una de las revisiones, porque si en una de esas revisiones vuelve a dar un golpe Trump en lo que le reste de ejercicio de la presidencia, pues te va a tener así, te va a tener amenazado. Nos va a tener, bueno, nos tiene, ¿no? Te va a tener, me refiero al gobierno, va a tener al gobierno mexicano amenazado permanentemente. Y no sé de dónde estás diciendo que nos tiene. O sea, él colocó esto donde quería. Y entonces, en su manera de negociación, va a ser, viene la revisión. Y viene la revisión anual. Ya no es, vamos a ver si sigue o no sigue. Esto estaba previsto, como dice Damián, estaba previsto. Yo hago una pregunta, si me entregan a Rocha Moya, ¿cambiaría? Por ejemplo, ¿es un decir? Yo creo que es un factor en donde está la negociación. Hoy la diplomacia, a diferencia de otros tiempos, que la diplomacia pues siempre decía, es que es muy diplomático. Era porque diplomática. Lo platicabas y luego ya salía arreglado. La diplomacia ahora era diplomática. No, espérame, la diplomacia ya se volvió mediática, ¿no? No, y esa, ya se acusa que si el embajador mintió, el embajador quiere hacer un libro. Ya todo es como revelación, ya es una diplomacia estridente. Entonces, vamos a ver.
Vamos a ver cómo es que se va planteando y de cara hacia las elecciones de Estados Unidos, ¿qué le sirve a Trump para su electorado tenernos en esa posición? Claro. México se tendrá que fortalecer, yo creo que sí, tendrá que buscar que la inversión vuelva a venir, tenemos que ver y tendremos que dar certeza jurídica, ese es un tema bien importante. Yo siento que tú tienes que hacer tu tarea. Imagínate una mesa de negociación. México, Estados Unidos, es el país al que le exportas 83-84% de todos los productos que tú exportas. Y México es un país que el comercio exterior es principal. O sea, eso termina significando como casi un tercio, o sea, 30% de nuestro Producto Interno Bruto, lo que generamos al año. No es así para Estados Unidos, ¿eh? O sea, para nosotros el comercio exterior es muy importante, sale. Tienes eso en la mesa de negociación y resulta ser que lo que quiere tu contraparte es que tú hagas algo que deberías de hacer por ti mismo, que es combatir al crimen organizado e ir tras políticos que se alían con ellos. Puta, pues es un regalo, o sea, no entiendo por qué no lo quieres hacer, pues, ¿no? Claro, ¿es lo único? No, ellos han tenido un viraje en política económica, y sí lo doy la razón, sin duda, en donde han endurecido su postura porque alegan que hay déficits. Bueno, te podrías quitar pretextos y enfocar exclusivamente en la negociación a hacer ver a Estados Unidos que estamos interconectados y que necesitan también de los productos de México. Y es claro que Estados Unidos también depende de la economía de México, ¿no? Y las exportaciones, bueno, sí. Ok, la mano de obra barata, los insumos baratos, o sea, realmente México no es así como que Trump va a agarrar y decir vamos a desaparecer el TEMEC y nos conviene también a nosotros como gobierno, ¿no? O sea, yo también creo que no. Por eso, entonces tampoco es tan exagerado el tema del... Claro que hay que revisar el TEMEC, claro que el TEMEC es importante, pero también a Estados Unidos le conviene lo que México... O sea, que sí puede. Sin duda. ¿No? Que lo puede desaparecer, sí lo puede desaparecer. Y además, desaparecer, pero el asunto es que ya no tiene incentivos. Bueno, de que lo puede desaparecer, lo puede desaparecer, pero que no le conviene, no le conviene. Trump ya no tiene incentivos para no hacer locuras, ¿eh? Ese es el problema también. Pero ni siquiera es una locura visto desde su punto de vista, porque no está acabando con el comercio, está diciendo cada año lo voy a revisar. Se está poniendo en una mejor posición de negociación. ¿Qué tendríamos que hacer, por ejemplo? Hay que aprender del pasado, cosas buenas. El TEMEC es una herencia positiva del pasado. ¿Qué tal si vemos los 9 estados que principalmente le exportan de Estados Unidos a México y que se pongan a cabildear también ellos como hicieron en el pasado? Por eso queremos que siguiera el TEMEC, por eso se construyó en el Senado el TEMEC, que ahora ya no es TEMEC, está descafeinado. Pero nos tenemos que ir. Muchas gracias, no le cambie, sigue informado. Quédese con Paco Sea. Eso es todo. Pues ya estamos de vuelta y les tenemos información meteorológica muy importante porque para este jueves 9 de julio el tiempo va a seguir muy activo en gran parte del país. Tenemos la onda tropical, la número 16 y la número 17, junto también con circulaciones ciclónicas, canales de baja presión y el ingreso de humedad van a mantener un escenario favorable para lluvias y tormentas desde el norte hasta el sureste de México. Los estados que deben de estar más atentos son Jalisco, Veracruz y Tabasco, donde se pronostican unas lluvias intensas con acumulados de 75 a 150 milímetros. También se esperan lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Chiapas. En muchas de estas zonas, las tormentas podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, granizo y provocar encharcamientos, inundaciones o el incremento del nivel de ríos y arroyos. Así que muchísima precaución. Mientras tanto, la onda de calor sigue apretando en el norte del país. Baja California y Sonora volverán a registrar temperaturas por arriba de los 45 grados y la onda de calor continuará en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, además de extenderse ahora hacia la costa de Michoacán y el sur de Oaxaca. En cuanto al viento, habrá rachas de hasta 70 kilómetros por hora en Baja California, Sonora y Chihuahua, además de suradas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Y si tienen actividades en la playa, tomen todas sus precauciones porque el oleaje alcanzará entre 1.5 y 2.5 metros, tanto en las costas del Pacífico como en varios puntos también del Golfo de México. Así que, en resumen, será un jueves con 2 protagonistas, lluvias intensas en buena parte del país y calor extremo en el norte. Así que antes de salir de casa, revisen bien el pronóstico y prepárense para cualquier cambio del tiempo. Así la información meteorológica. Paco, voy contigo.
En este momento en Gran Canal, ahí está Rodolfo Dorantes. Las lluvias dejaron ayer severas inundaciones y hay que recordar, esa calle está hecha para eso, que la gente no se asuste. Esa calle está hecha para que se desborde el Gran Canal y finalmente por eso no hay muchas casas allá alrededor. Bueno, es lo que ese es el deber ser, mi querido Rodolfo, adelante. Sí, efectivamente, tú bien lo mencionas, Paco, esto es de cada año y sí, aquí es donde pues se acumula toda esta agua de lluvia precisamente y queda anegada tanto en los carriles que van hacia la zona del circuito interior o bien en sentido opuesto hacia las inmediaciones del Estado de México. En este tramo, precisamente antes de llegar a la avenida San Juan de Aragón, viniendo del Estado de México, pues es donde encontramos la mayor parte de agua acumulada. No hay personas trabajando en estos momentos, no hay bomberos, no hay alguien que esté pues realizando obras en este lugar. Está cerrada la circulación por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que, bueno, pues realizan cortes a la circulación. Fíjate que también nos hemos percatado que muchos vehículos que pasan precisamente este charco, pues se truenan las placas, se les truenan las fascias y quedan en este lugar. Hay un joven que se llama Iván, que se encuentra trabajando en este lugar y pues se da la tarea de sacar todas estas láminas. Si alguien de los que nos están viendo pues la reconoce, la extravió, aquí la tiene este Iván, ya la limpió y la tiene aquí exhibida si les hace falta alguna placa delantera de su vehículo, Paco. Fíjate qué buena labor, la verdad es que sí, qué buena labor la que está haciendo don Iván. Muchísimas gracias, mi querido Rodolfo. Sí, pero que le den para el chesco, que no sean macanas. Estoy de acuerdo. Se mete descalzo, descalzo y a sacar las placas. Estoy de acuerdo, sí, que vayan con una propinita. Gracias, que no sean macanas, dice el señor Rodolfo Dorantes. Adiós. Adiós. Lord Macanas. Bueno, el sur de la ciudad también se vio afectado. Está Ricardo Vitela en Avenida del Imán. Mi querido Ricardo, adelante. Gracias, Paco. Es un encharcamiento entre los 50 y 80 metros de tirante, o sea, de largo. Ya bajó el nivel del agua. Elementos del cuerpo de bomberos están trabajando con una motobomba que trajeron para pues desahogar toda esta agua hacia el camellón, que funcione de algo para regar las plantitas y los árboles que están aquí. Esto ocasiona que los vehículos pues únicamente puedan circular en el carril de extrema derecha. Estoy viniendo de Delfín Madrigal de la avenida Aztecas con dirección a la calle de Céfiro o hacia la avenida de los Insurgentes. No está obstaculizado el paso, lo que sí no está pasando es el transporte eléctrico, el trolebús que viene de este punto de la zona de Insurgentes hacia Tasqueña. Pero bueno, hubo una persona, Paco, que durante todo este problema de encharcamiento se iba pasando y se encontró varias placas de vehículos. Así que la gente que nos está viendo en casa o algún familiar, conocido, alguien, avísele a la gente que perdió sus placas. Son 7 placas, Paco, del Estado de México, una de Morelos y otras de la Ciudad de México, que están aquí exactamente en este punto, para que la gente lo vea, avísele a sus amigos, que a los conocidos. Aquí está su placa, porque ¿sabes cuánto sale? Está carito, hacer la reposición de placa, hay que ir a levantar el acta ante el Ministerio Público por extravío de la placa, posteriormente hacer el trámite, hacer el pago otra vez y reemplacar, porque ya no te la reponen. Entonces, aquí pueden venir, se las vamos a dejar a los bomberos, o si viene una autoridad de la policía para entregarle estas placas y que nos digan a dónde puedan pasar la gente a recoger su lámina, pues ojalá estaría genial que viniera un oficial de tránsito o un elemento de la policía, porque brilla por su ausencia en esta zona de Avenida del Imán. No hay quien ayude a la agilización de los vehículos, únicamente los pobres bomberos que están trabajando aquí solitos en este encharcamiento. Así las cosas, mi estimado Paco, con esta afectación después de la tromba de anoche, tarde-noche de ayer, aquí en la capital del país. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Un abrazo, buen día. Un abrazo también para ti. Pues bueno, ya casi termina la justa deportiva, pero no las obras en las calzadas flotantes. Atalo Mata está en el mismísimo lugar. Mi querido Atalo, ya casi tenemos campeón del mundo, pero la calzada flotante sigue flotando. Pues no se cumplió, Paco. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Con esta promesa de que efectivamente antes de que empezara el Mundial ya se iba a tener las obras aquí sobre Calzada de Tlalpan. Hablando de la calzada flotante y hablando también de los bajopuentes, de las escaleras, por ejemplo, esta que nos muestra Cuauhtémoc Lira. Las obras aquí en Calzada de Tlalpan pues continúan, ¿no? Están inconclusas.
no se inauguró parcialmente, digamos, pero hay reportes que confirman que hay accesos peatonales, los elevadores, las conexiones con el metro siguen en construcción. Ahí, por ejemplo, mira, aquí no se puede pasar porque hay unas dovelas y una cinta que no permite el paso, pero allá al fondo, allá arriba, está el elevador que supuestamente iba a funcionar para ello y los accesos no están disponibles ahorita. Estamos preguntándole a los usuarios qué opinan acerca de esto. Muy buenos días, ¿tu nombre? ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Hugo Ricardo Mora Monroy. Y pues sí, no, efectivamente yo como usuario, pues sí, no, yo trabajaba en las obras del metro y lo mismo, me decían de que pues iba a tener que terminar antes del Mundial. ¿Esa era la intención? Esa era la intención, supuestamente, ya ve nuestro gobierno, ¿no? Y pues como ve aquí, no se han terminado las obras, que están en inconcluso. Los bajopuentes nos los dañan porque pues por lo mismo, ¿no? De que pues se enfocan mucho en esto y pues allá abajo se inunda, de verdad. Si gustan pasar, está todo inundado. Yo trabajé ahí de limpieza. Oye, ¿qué tan útiles son los pasos peatonales como estos? La verdad, pues yo creo que sería lo mismo que un bajo puente, no sé para qué lo hicieron, la verdad, o sea... Pero sí funciona, ¿no? Para que la gente pueda pasar del otro lado y no los atropellen o algo así. Claro, de que funciona, para eso funciona, pero pues vea, o sea, ¿de aquí hasta cuándo, no? ¿Cuándo terminar, o sea...? Ya hasta va a acabar el Mundial, bueno. Ya acabó, ¿no? Sí. Bueno, para nosotros. Muchas gracias. No, gracias a usted, buen día. Y pues Imagen Televisión siempre manda ahí, que se la saben. Que tengas. Muchas gracias, amigo. Mira, y te voy a mostrar, Paco, le pido a Cuauhtémoc que o pasa él o paso yo, mejor que pase él para que muestre ahí las imágenes. Esta ciclovía, esta parte, y así hay muchas partes de Calzada de Tlalpan, está pues prácticamente inservible porque con toda la lluvia que hubo, pues está encharcado, entonces pues no hay forma de desasolvar. Yo creo que ahí es parte de la basura también que se ha acumulado y que tapa las coladeras y las alcantarillas, pero bueno, pues es parte de lo que vive todos los días en nuestra Ciudad de México con esto de las lluvias, y ojalá que, como dices tú y como dice Hugo, al que entrevistamos ahorita, pues ya se acabó el Mundial para México, pero estará ya por llegar el campeón del mundo y las obras pues no terminan, a ver si en este año, no en este año. Mira, a lo mejor ahí en ese charco te encuentras un ajolote, ¿no? Tan representativo. Bueno, aquí hay muchos, hay muchos ajolotes pintados por la calzada flotante. Pero sí, no nos vaya a salir algo ahí, a lo mejor algo raro, muy diferente a un ajolote. No, ten cuidado, mi querido Atalo. Ten cuidado. Bueno, te mando un abrazo. Gracias, Paco, te mando un saludo y que estés muy bien. Igualmente, oye, felicidades por tu cobertura allá en Venezuela. La verdad es que sí, gran cobertura la que hiciste, bravo. Desde todos te estamos aplaudiendo aquí en el estudio. Espero que escuches. Muchas gracias, compañeros. Estoy muy cansada y se te ve la cara, hijo. Dice López Olvera que se te ve la cara de muy cansado. No, pues sí, nada más que, mira, yo voy a aceptar una comidita, un desayuno como reconocimiento. Luego, Tátalo, gracias. Luego el maldito interés. Adiós. No, pues es que se corte una flor de Roberto porque está... Dile que le voy a dar todo el ramillete. Adiós ya, porque eso se está poniendo muy complicado. Gracias, Atalo. Señor Saludos, López Olvera. Muy bien y gracias nuevamente. Más corriente que escupir en una iglesia. Pero adelante. Oye, pero Zendaya, no me digas que no es una gloria. Muy buena actriz, muy buena actriz. Pero es mejor, la señora, la protagonista, no la que sale con Misión Imposible. Pero Rebecca Ferguson. Rebecca Ferguson es... Me quedo con Sydney Sweeney, de Euphoria. Es que señora. Uf, sí, tiene contra uf, como dice el perro. No, me cae mejor Zendaya. Y Nuri y yo nada más así de... Hasta luego. Zendaya sí sabes quién Oye, es. están bien buenas las semas de Puebla, ¿no? Sí, en chile no gana ni te cuento. ¿Con pápalo? ¿Es Zendaya? Qué literal.